Buen día a todos, esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el doctor jurista Walter Gutiérrez. Él ha sido defensor del pueblo y nos acompañará hoy en esta edición dominical de La Voz del 21 para analizar un poco lo que ha sido esta semana, una semana bastante convulsionada en materia política, con un proceso en marcha por presunto delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo y también la presentación de una cuestión de confianza, el planteamiento presentado por el primer ministro Aníbal Torres este jueves ante el Congreso de la República y que todavía será debatido en el transcurso de la siguiente semana por el Congreso. Doctor Gutiérrez, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Patricia, encantado de saludarla. Gracias a usted por dedicarnos este tiempo. Doctor, ¿cómo interpreta usted la cuestión de confianza que presentó este jueves el primer ministro ante el Congreso? Ya se había adelantado, se había anticipado que se iba a formular un planteamiento de este tipo, pero a última hora parece que cambió el tenor de la propuesta y se ha planteado sobre una norma que ellos han llamado como una ley antirreferéndum. Sí, mire, creo que conviene hacer algunas precisiones, algunas aclaraciones. En primer lugar, para mí es evidente que hay una instrumentalización de la cuestión de confianza. En efecto, primero se presentó o se pretendió presentar una cuestión de confianza sobre una ley. Ahora se está presentando una cuestión de confianza sobre una ley absolutamente distinta. Y una ley que el presidente del Consejo de Ministros ha denominado la ley contra el referéndum o anti-referéndum. Nada más alejado de la verdad, porque esa norma no prohíbe el referéndum, como no lo hacía la Constitución, como no lo hace la Constitución. Mire, lo que esa ley hace es más bien redundar en lo que dice ya la Constitución. ¿Qué dice la Constitución respecto a este tema? Primero, que el referéndum tiene un procedimiento, tiene que pasar por el Congreso. Segundo, esta norma señala que no hay referéndum sobre derechos humanos, es decir, no se puede sacar a referéndum, discutir si vamos a reducir, si vamos a modificar temas vinculados a derechos fundamentales. En tercer lugar, tampoco hay referéndum sobre presupuesto ni sobre normas tributarias. Y finalmente, tampoco se pueden hacer referéndums sobre tratados internacionales. Todo esto que le estoy diciendo está en la ley, pero también está en la Constitución. Es decir, esta ley es una ley tautológica, repetitiva. Algunos consideramos que no era estrictamente necesario. Entonces, en el fondo, lo que quiere el gobierno, el señor Aníbal Torres Vázquez, lo que quiere es modificar la Constitución, porque si eso ya está en la Constitución y lo que se ha hecho con la norma es replicar aquello que está en la Constitución, digamos, indirectamente lo que pretende es modificar la Constitución. Pretende engañar al país, pretende mentir al país, señalando que se está instrumentalizando lo que en realidad se está haciendo es instrumentalizar una figura constitucional. La finalidad, doctor, porque algunos han señalado que el gobierno tendría que ser consciente que esto no va a prosperar. ¿Cuál sería la finalidad? ¿Y engañar al país, distraer la atención respecto de estas graves denuncias de corrupción y que ya están en carpeta fiscal contra el presidente Pedro Castillo? Miren, en la exposición que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, ha dicho que lo que se busca es fortalecer el sistema democrático, la participación ciudadana, la institucionalidad del país. Hay que decirle que para fortalecer la democracia, la institucionalidad, lo primero que hay que hacer es respetar la ley, respetar la Constitución. Para fortalecer la institucionalidad, lo primero que hay que hacer es combatir la corrupción, no promover la corrupción, no materializar a través de sus actos la corrupción y mucho menos proteger a aquellos que delinquen, materializan actos de corrupción. También se protege la institucionalidad
respetando las competencias, respetando la división de poderes. No es una competencia del Ejecutivo ocuparse y preocuparse sobre normas de desarrollo constitucional como es el referéndum o la participación ciudadana. Sí es una competencia del Ejecutivo las políticas de gobierno. Por ejemplo, ¿qué hace el gobierno por la salud del país? Estamos en la quinta ola y hasta ahora no vemos ninguna política concreta que no sea encárguense ustedes mismos. Es decir, ustedes los ciudadanos preocúpense y ocúpense de su salud. Segundo, el país ha pasado, los jóvenes han pasado más de 2 años en un servicio educativo absolutamente precario. Estamos en el gobierno de un profesor. ¿Qué política pública nos plantea en materia de salud? Estamos frente al inicio de una crisis alimentaria en el mundo que ya se sienten los pasos aquí en el Perú. ¿Qué política pública nos presenta el señor Aníbal Torres Vázquez y el presidente sobre estos 3 temas que me parecen fundamentales? Solamente hay que pensar que o son ignorantes de estos temas o son indiferentes a estos temas, una de las dos cosas. En cualquier caso, es gravísimo. Entonces, ¿qué buscan? Buscan distraer, buscan poner en la agenda temas políticos. A la ciudadanía lo que le interesan son estos temas que he mencionado, no estos debates en la cúspide del poder entre el Parlamento y el Ejecutivo. Lo que llama la atención es que teniendo una suerte de paquete de políticas generales de gobierno sobre las cuales sí podría proceder una cuestión de confianza, lo hacen sobre un tema sensible para un sector que fue su electorado, ¿no? Y que es el que respaldaba esta propuesta de una asamblea constituyente. ¿Usted cree que ese es realmente el objetivo? Y yo diría que los objetivos son los siguientes. Número uno, distraer a la ciudadanía, distraer al país respecto de los temas que realmente importan, que son estos que estoy mencionando. A la gente le interesa eh, la educación de sus hijos, la alimentación de sus hijos, la seguridad ciudadana. Eso es lo que le interesa al ciudadano. Tal vez el ciudadano no pueda formular de una manera suficientemente estructurada las razones por las cuales debe crecer el país, porque cuando crece el país, crece el empleo, y cuando crece el empleo, crece la posibilidad de que haya mayor satisfacción de servicios públicos, derechos, presupuestos, impuestos. Bueno, sobre esto tendría que ocuparse el gobierno, que es absolutamente incapaz, incompetente, ineficiente para atender, encarar esto. Sin embargo, distrae políticamente a la ciudadanía y al país. Lo segundo, solapar, camuflar, esconder las investigaciones que desde la Fiscalía se están realizando contra los actos de corrupción que se están haciendo desde la cúspide del poder. Recuerde que al principio de esta entrevista yo le decía a usted, se está instrumentalizando la cuestión de confianza. No se está realizando con un propósito constitucional, con un propósito noble, porque en el discurso del señor Aníbal Torres Vázquez, él, por ejemplo, ha utilizado un espacio de su tiempo para atacar a la fiscal. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver la fiscal con la cuestión de confianza? Él ha reservado un espacio para decir, quien debería estar en la cárcel no soy yo, debería ser la fiscal. Miren mi hoja de vida y miren la hoja de vida de la fiscal, y es ella la que debería estar en la cárcel y no yo. ¿Qué tiene que ver eso con la fundamentación, con la argumentación de la cuestión de confianza? Eso revela, eso confirma que se está instrumentalizando la cuestión de confianza. Y le digo más, en la misma sustentación, que dicho sea de paso ha sido penosa, el señor Aníbal Torres Vázquez dice que él puede presentar cuestiones de confianza simultáneas. Es decir, podría presentar en un mismo acto 3 o 4 leyes y por cada una de ellas una cuestión de confianza. Y para decirlo en criollo, en un solo viaje, si me veniera la confianza, puedo cerrar el Congreso. Pero no quiero hacer eso. Solamente le presento esta, nada más.
claramente está mintiendo, claramente está utilizando malhadadamente la cuestión de confianza. ¿Se puede interpretar como una suerte de golpe de Estado, doctor? Al estilo Fujimori, como se ha señalado. Lo que pasa es que no tienen no tienen la legitimidad, no tienen la norma y tampoco tendrían el respaldo. Pero a mí no me cabe ninguna duda que si lo pudieran hacer, lo harían. Hay detrás de ellos, hay en ese lenguaje, hay en este tipo de propuestas un desprecio absoluto por la democracia, un desprecio absoluto por la Constitución, y no tengo reparo en decir que sí, en efecto, si por ello fuera, materializarían un golpe de Estado. ¿Qué es lo que le toca hacer ahora al Congreso, doctor? Usted es jurista. ¿Cuál es el camino para que el Congreso resuelva este planteamiento de cuestión de confianza? Algunos han señalado que el tema debería ser derivado a la Comisión de Constitución, que de ahí habrá un pronunciamiento y en todo caso lo declararán improcedente. Un tema que, como usted bien lo ha señalado, el gobierno no va a aceptar, porque ya Aníbal Torres ha manifestado que no aceptará un no por respuesta y que lo va a interpretar incluso como un rehusamiento de la confianza. Bueno, el señor Torres Vázquez no es nadie para interpretar en un sentido u otro. Él tiene que leer la Constitución y dentro de las competencias del presidente del Consejo de Ministros no está a interpretar en definitiva qué es o qué no es la denegatoria de una cuestión de confianza. Él lo que tendría que hacer es leer la ley y entender que si el Congreso determina que es improcedente, como creo que lo es este planteamiento, esta iniciativa y este planteamiento de cuestión de confianza, eso no aplica como una denegatoria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el que interpreta si se ha denegado o no es el Congreso, no es el señor Aníbal Torres Vázquez. Él no es un intérprete de cierre, un intérprete definitivo, un intérprete supremo de la Constitución. Se ha equivocado. Por eso le decía hace un momento que él tiene vocación autoritaria. Él cree que él es la última palabra. Eso que él ha dicho no tiene ningún refrendo, ningún asidero. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Pues eso, aplicar el artículo 86 del reglamento y declararlo improcedente. Y déjeme decirle también que el Congreso tampoco está haciendo su tarea. El Congreso también está equivocando el camino. El Congreso podría exigirle al Ejecutivo que materialice todas estas políticas a las que me he estado refiriendo. El Congreso es el órgano de control político, es decir, estas políticas de salud, de educación, de alimentación, de seguridad ciudadana se están realizando. ¿Qué hace el Congreso que no controla eso? Por eso es que la ciudadanía se siente distante, siente desapego, no solo con el Ejecutivo, sino también con el Congreso. ¿Qué debe hacer el Congreso? Mandar esto, declararlo improcedente y más bien cumplir su papel, controlando justamente el accionar del Ejecutivo en materia de estas políticas que sí le interesan a la ciudadanía. ¿Cree usted, doctor, que desde ambas orillas se está dando una suerte de ganar tiempo? Ambos están ganando tiempo, el gobierno de repente a sabiendas de que esto no va a prosperar, sigue ganando tiempo, todo el trámite que podría seguir hacia adelante respecto a esta cuestión de confianza, y el Congreso también estaría haciendo lo propio. ¿Cree usted eso o qué es lo que está realmente pasando desde ambos poderes? ¿Se quieren quedar los dos? Salvo honrosísimas excepciones, el Congreso es un Congreso mediocre. El Congreso también es un Congreso pusilánime, o sin carácter, para poder cumplir la principal función, el principal acto de poder. ¿Cuál es el principal acto de poder en un Estado? El acto legislativo, el acto normativo. El Congreso tiene esa herramienta, la norma, y hacer que se cumpla la norma. Y sin embargo, no interpreta, no encarna, no materializa su papel, ni de representación, ni de control, ni legislativo. Desgraciadamente, desafortunadamente, tenemos un Congreso débil, un Congreso que no entiende el rol que en esta hora, en esta circunstancia, el país le demanda. Y como usted bien dice, ganan tiempo. Están pensando
en que pase la quincena, en cobrar su cheque, en mantener ese estatus de privilegio que azarosamente les ha llegado, ¿no? Em, y pasar los meses y si es posible llegar hasta el 2026, porque una situación del estatus en el que se encuentran difícilmente se va a repetir para la gran mayoría de ellos. Y en el caso del Ejecutivo, el Ejecutivo viola recurrentemente, dolosamente la Constitución. El presidente es un funcionario completamente divorciado de la realidad y viciosamente mentiroso, una persona que miente recurrentemente, retorcidamente mentiroso, porque no tiene ningún empacho en decir una cosa y luego sostener otra. Ningún empacho, absolutamente. Y lo digo con experiencia propia, porque yo he conversado 3 o 4 veces con el presidente de la República y me dice una cosa y luego hace completamente otra. De manera que estamos frente a una persona completamente descalificada para conducir al país y estamos con un gobierno, con un Congreso, como le digo, bastante disminuido frente a esta situación. Los que deberían hacer los congresistas, los pocos que tienen, digamos, un verdadero conocimiento y compromiso con su función, deberían buscar rápidamente una reforma de la Constitución para adelantar las elecciones, que es el camino más rápido para el cual se necesitan menos votos. ¿Es coincidencia que esta cuestión de confianza sea planteada en vísperas de la llegada de la OEA? Porque No, no es. el ministro de Trabajo, Le Alejandro escucho. Salas, incluso ha señalado que todo esto va a ser puesto en conocimiento de la misión que va a llegar este 20 de noviembre. No, no es ninguna coincidencia. Como le digo, regreso al inicio de mis palabras en esta entrevista. Se instrumentaliza la cuestión de confianza para generar todo un escenario, toda una instalación, un montaje, para que la Comisión de la OEA vea una situación de crisis, de tensión entre ambos poderes. Claro que no, es la instrumentalización. El poder que tienen deberían utilizarlo para implementar políticas públicas en favor de los ciudadanos, no para hacer lo que están haciendo. Y el señor Sala, junto con los demás ministros, deberían leer el artículo 128 de la Constitución. Él debería ponerse a trabajar, no hacer lo que está haciendo. Ese no es su papel. Y eso se lo digo a él y a todos los demás ministros. El artículo 128 de la Constitución, tarde o temprano se aplicará. Y ellos no tienen la protección que tiene el presidente de la República. Y esos señores sí van a rendir más rápidamente cuentas a la justicia, igual que los congresistas. Mira, me parece que aquí mismo, en una entrevista con ustedes, en alguna oportunidad dije lo siguiente: tenemos que purgar el Congreso. Los congresistas no tienen la sobreprotección que tiene el presidente de la República. Me estoy refiriendo a los congresistas que malutilizan sus funciones y también han instrumentalizado esas facultades que tienen y han cometido ilícitos penales. Ellos tienen que ser también investigados. Y va a ver usted cómo ahí los congresistas se interesan. Igual en el caso de los ministros. Los ministros no tienen la protección que tiene el presidente de la República y ellos también tienen que ser investigados. Finalmente, ¿qué podemos esperar de esta visita de la OEA? ¿Puede resolver realmente, como creen algunos, esta crisis política? ¿De qué manera podría aportar? ¿Y cuánto más puede soportar el país esta situación? Mire, yo creo que muy poco. La comisión que vino en la época de Toledo, la verdad que fue un trabajo que casi nominal, no hubo ningún resultado. Igual en la época de Pedro Pablo Kuczynski, y no tengo ninguna razón para pensar que ahora, más allá de un informe y algunas recomendaciones, pueda aportar algo significativo para que cambie la realidad del país. Eso en relación a la OEA, pero igual no hay que descuidar ese espacio, hay que hacer un esfuerzo porque todos los actores, tanto estatales como de la sociedad, puedan ser escuchados respecto a lo que está pasando en el país.
Y en relación a que, ¿cuál es qué hay que hacer? Yo creo que tarde o temprano la ciudadanía va a romper ese desapego, esa suerte de indiferencia o de tolerancia, y va a rendirle cuentas al Congreso y al Ejecutivo. Va a pedirle cuentas a ambos poderes del Estado. Y y eso es a través de manifestaciones como la que se realizó el fin de semana pasado y la que se va a realizar este fin de semana también. Yo creo que no solamente a través de manifestaciones, creo que va a ser también a través de iniciativas populares para hacer algunos cambios. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo por haber compartido hoy con La Voz del 21. Muchísimas gracias. Sabemos que tiene una agenda por cumplir. Esperamos tenerlo nuevamente muy pronto por acá. Un gusto, encantado. Ha sido el doctor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, quien nos ha ayudado un poco a analizar lo que ha sido la coyuntura política de esta semana con un proceso de traición a la patria, de presunto delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo, que está en el Congreso de la República, y el planteamiento de una cuestión de confianza por parte del Ejecutivo. Con ustedes, esto ha sido todo. Les agradecemos muchísimo por su preferencia. Será hasta una próxima oportunidad.